Nunca imaginé que un día mi vida se desmoronaría tan rápido. Me desperté esa mañana con el pecho pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y respirar fuera un esfuerzo doloroso. La noticia de la noche anterior aún resonaba en mi mente. Mi hija, mi pequeña luz, estaba entre la vida y la muerte después de un accidente. El hospital estaba a casi 2 horas de camino y cada minuto parecía un castigo. Conducía sin sentir las manos en el volante. Por dentro, era como si el mundo hubiera perdido el color. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi fuerza, ahora me veía roto, un hombre impotente ante la fragilidad de la vida. Al llegar, el médico fue directo. Las próximas 24 horas serán decisivas. No había promesas, no había garantías. Solo esa frialdad profesional que corta más profundo que cualquier cuchilla. Me senté en la sala de espera, mirando al suelo, evitando enfrentar las miradas de los demás. Era como si todos allí compartieran el mismo silencio, el mismo miedo. Y fue en ese momento que mis ojos, casi por instinto, se levantaron y encontraron algo que parecía llamarme. Me acerqué lentamente a la entrada de emergencias, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. En la pared, justo al lado de la puerta, había una imagen antigua y desgastada de la Virgen de Guadalupe. Sus ojos parecían mirar directamente hacia mí, llenos de una paz que contrastaba con el caos que sentía. No sabía si era real o solo un reflejo de mi mente buscando consuelo, pero extendí la mano y toqué el vidrio que protegía la imagen. Fue como si un silencio profundo me envolviera, y por un momento, la desesperación dio paso a una chispa de esperanza. No tardé en recordar las historias que me contaban de niño, cuando hablaban de milagros y de cómo la Virgen aparecía para cuidar de sus hijos en los momentos más oscuros. Aquella imagen, por pequeña que fuera, se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía depositar mi miedo y mi oración. Las horas pasaban lentamente, y yo permanecía en la sala de espera, tratando de mantener la calma mientras el reloj parecía avanzar con crueldad. Observaba a las personas a mi alrededor, cada una con sus propias historias, pero todas compartiendo ese mismo temor invisible que nos unía. Volvía a mirar la imagen de la Virgen de Guadalupe y sentía que, aunque no podía escucharla, me enviaba señales en el silencio. A veces, una enfermera mayor se acercaba a susurrarme palabras de aliento mientras sostenía un rosario. Su presencia era como un puente que conectaba mi desesperanza con la fe. En medio de aquel ambiente cargado de ansiedad, un pequeño movimiento de esperanza crecía dentro de mí. Sabía que el camino sería difícil, pero no estaba solo. Aquella imagen sagrada era un recordatorio constante de que, en la oscuridad, siempre hay luz. Era madrugada cuando un médico salió apresuradamente de la sala de operaciones. Su rostro mostraba cansancio, pero había en él algo que me dio un leve rayo de esperanza. La cirugía fue complicada, pero logramos estabilizarla, dijo, casi como un suspiro. Sentí mis piernas flaquear. Me apoyé en la pared y, sin darme cuenta, mis ojos buscaron de nuevo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quería darle las gracias, pero las palabras no salían. Me quedé allí, parado, mirándola, como si nos comunicáramos sin palabras. Minutos después, me autorizaron a entrar por unos instantes. La habitación estaba en silencio, y el sonido de los monitores cardíacos parecía un compás constante que marcaba el ritmo de la vida regresando. Toqué suavemente su mano y, por primera vez en horas, vi un pequeño movimiento de sus dedos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar, pero también sabía que ya no estaba solo para enfrentarla. Antes de salir de la habitación, miré una última vez la puerta de emergencias. La imagen de la Virgen permanecía allí, inmóvil, pero en mi corazón, ella se había vuelto viva. Los días que siguieron, pasé casi todo el tiempo en el hospital. Cada visita a su habitación era acompañada por una breve parada frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya no era un hábito, era un compromiso silencioso que había hecho en aquel momento de desesperación. Una madrugada, sentado solo en la sala de espera, sentí un impulso irresistible de hablar en voz baja. Madre, si ella sale de aquí, prometo que cambiaré.
Dejaré todo lo que me aleja de Dios y dedicaré mi vida a ayudar a los demás. No sabía de dónde venía esa valentía. Tal vez era una mezcla de gratitud y miedo, tal vez era el cansancio, pero la verdad es que esa promesa salió de mí como si estuviera grabada en mi corazón desde hace mucho tiempo. Desde ese día, todo parecía diferente. Las enfermeras empezaron a contarme pequeñas mejoras, y cada buena noticia la interpretaba como una señal de respuesta a mis oraciones. Cuando finalmente abrió los ojos por primera vez desde el accidente, sentí que el mundo se detuvo para presenciarlo. Sonreí, sostuve su mano y, en el fondo, supe. Ese momento no era solo un milagro médico, era también un milagro de fe. Fueron semanas de fisioterapia, exámenes y cuidados intensivos, pero cada paso que daba ella era una victoria que yo celebraba como si fuera mía. Con cada mejoría, regresábamos al tema de aquella noche del accidente, y ella decía que, en medio del dolor y el miedo, recordaba haber visto una luz suave y cálida, como si alguien estuviera a su lado, sosteniéndola. Era como un abrazo, pero no de una persona, comentó con una mirada distante. Yo sabía exactamente a quién se refería, pero no insistí en explicaciones. Solo sonreí, porque en mi corazón no había duda de quién había sido esa presencia. Cuando llegó el día del alta, hicimos cuestión de pasar por la misma puerta del hospital donde estaba la pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe. Nos quedamos allí, en silencio, por unos segundos. Ella cerró los ojos, como agradeciendo en silencio, y yo solo repetí mentalmente, promesa hecha, promesa cumplida. El camino de regreso a casa fue por la misma carretera de tierra mexicana donde todo había sucedido. Pero ahora, el polvo que se levantaba detrás del auto no parecía cargar tragedia. Parecía el rastro de una nueva vida comenzando. Meses después del accidente, la vida había cambiado para siempre. Yo había cumplido mi promesa. Había cambiado mis hábitos, vuelto a la iglesia y comenzado a ayudar en obras sociales, especialmente con familias que atravesaban dificultades. Un día, mientras ayudaba a restaurar una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, el sacerdote me llamó para mostrarme algo. Sobre el altar, recién limpiado, había una imagen idéntica a la del hospital. Misma expresión, misma dulzura en la mirada. Sentí que mis piernas temblaban. El sacerdote me dijo, «Esta imagen estuvo olvidada durante años, pero ahora ha vuelto a su lugar. Parece que quería estar aquí ahora». Miré la imagen y en ese instante sentí la misma paz que me envolvió el día en que pedí por su vida. Una certeza llenó mi corazón. La promesa que hice no era solo entre la Virgen y yo, era una misión para toda la vida. Al salir de la capilla, una brisa suave pasó, trayendo el sonido distante de campanas. Sonreí. Ya no era un hombre atrapado en el miedo y el dolor. Era alguien que había tocado el cielo y recibido el regalo más grande, la vida de quien amo. Y así, en el corazón de México, en esa tierra polvorienta que había visto lágrimas y sangre, ahora florecía una nueva historia. Una historia escrita no solo por mí, sino por la mano amorosa de la Virgen, de Guadalupe. Después de ese día en la capilla, comprendí que mi historia no podía quedar solo en mi corazón. Empecé a contarla primero a familiares, luego a amigos, y pronto las palabras llegaron a personas que ni siquiera conocía. Cada vez que narraba lo vivido, veía en los ojos de la gente una mezcla de asombro, fe y esperanza. Mi compañera, aún marcada por el accidente, se convirtió en parte de esta misión. Juntos comenzamos a visitar comunidades alejadas, llevando no solo provisiones, sino también el mensaje de que los milagros aún ocurren, y que la Virgen de Guadalupe está presente, escuchando y cuidando a cada uno de sus hijos. Un día, en una pequeña aldea, una anciana me tomó las manos y dijo, «No dejes de hablar». Historias como la tuya reavivan la fe de quienes ya estaban en la oscuridad. Esas palabras me marcaron profundamente. Entendí que aquel accidente no fue solo un momento de tragedia convertido en milagro. Fue el comienzo de un llamado. Hoy, cada año, caminamos hasta la Basílica de Guadalupe para dar gracias. En medio de la multitud, rodeado de velas y cantos, siento que soy parte de algo mucho más grande que mi propia vida.
El milagro que salvó a mi familia no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una misión que continúa y continuará mientras tenga voz para contar y pies para caminar. Cuando miro hacia atrás, veo cuánto cambió mi vida para siempre aquella noche. El dolor que parecía imposible de soportar se transformó en fuerza. La desesperanza dio lugar a la fe y el miedo fue vencido por el amor. Hoy, cuando veo la imagen de la Virgen de Guadalupe, no veo solo una figura sagrada. Veo a una madre que acoge, protege y guía. Veo una presencia viva, que no abandona a sus hijos incluso en los momentos más oscuros. Mi vida se convirtió en una misión, no solo para agradecer, sino para llevar esperanza a quienes lo han perdido todo. Porque sé que, así como la Virgen apareció para mí en aquella hora de angustia, ella puede aparecer para cualquiera que la llame con el corazón abierto. Si pudiera dejar una enseñanza, sería esta: nunca subestimen el poder de la fe. En los momentos más difíciles, cuando todo parezca perdido, entreguen su dolor. Entréguenlo a esa madre que nunca deja solos a sus hijos. Y así, en el silencio de mi corazón, doy gracias cada día. Virgen de Guadalupe, Madre de todos nosotros, gracias por salvar a mi familia y mi vida. La vida no se detuvo después de ese milagro. Al contrario, se abrió a nuevas posibilidades, desafíos y descubrimientos. La fe que nació en aquella sala de hospital creció conmigo, me acompañó en cada paso y se convirtió en la luz que guía mi camino diario. Aunque los desafíos aún surgen, sé que no estoy solo. La presencia de la Virgen de Guadalupe es constante, un faro que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Hoy, comparto esta historia para que otros encuentren fuerzas para entregar sus dolores y crean en milagros, incluso cuando todo parezca perdido. Porque el viaje de la fe es infinito, y cada uno de nosotros tiene una misión única que cumplir. Así, sigo caminando con el corazón renovado, sabiendo que mientras haya esperanza y amor, el milagro de la Virgen de Guadalupe seguirá tocando vidas, hoy, mañana y para siempre.